Le decía al inicio, cuando podamos comenzando a conectarnos, pues que vamos a seguir con el aspecto temático de lo que ya tocamos la semana pasada sobre eh, por qué Dios quiso que el hombre cayera o por qué tuvo que caer el hombre, pues ya hemos visto que no tiene nada que ver con el plan de salvación de Dios, sino más bien una rebelión del hombre que fue inducido por Satanás y en donde el hombre prefirió creerle al diablo que obedecerle a Dios. Las consecuencias fueron terrificantes y no es como enseñan los mormones que la caída del hombre trajo beneficios de bendición a la humanidad. Yo creo que ellos están viviendo en otra atmósfera de otro universo porque en esta tierra yo no veo que haya traído bendición o beneficios, ¿no? Entonces, esta tierra, la Biblia nos dice que cada vez el hombre se vuelve más mal, más, más malo. Entonces, vamos a ver este nuevo punto que se llama la vida preterrenal. Primero vamos a ilustrarlo o a mostrarlo por unos videitos. Primero son en videos en cuanto a la posición para enseñar a niños, pero tiene su doctrina bien establecida y el otro video ya es para los grandes. No sé si puedes ponerlo aquel infantil, video infantil de los mormones, pero esta es la posición que tienen los mormones. No sé si puedes poner su eslogan que ellos tienen. ¿Sale? Para que los hermanos puedan ver que este video que vamos a ver a continuación es de los Muchas mormones. personas se preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? El plan de salvación nos proporciona la respuesta a esas preguntas. Vida preterrenal. Antes de nacer en esta tierra, vivíamos como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no éramos como nuestro Padre Celestial, ni podíamos llegar a ser como Él y disfrutar de todas las bendiciones de las que Él disfruta, sin la experiencia de vivir en la vida terrenal con un cuerpo físico. Nuestro Padre Celestial deseaba que todos nosotros pudiésemos llegar a ser como Él y así disfrutar de todas sus bendiciones. Él proporcionó un plan perfecto para lograr ese propósito. Este plan es conocido como el plan de redención, el plan de felicidad, el plan de misericordia, el plan de salvación. Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador y Redentor, pero Lucifer se convirtió en el enemigo de este plan y se rebeló contra el Padre. Satanás fue desechado de la presencia de Dios y de acuerdo al albedrío, la facultad de elegir, podíamos decidir si seguir a Jesucristo o a Lucifer. ¿Vio? Esa es Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, Canal Mormón. Si puede volverlo, hermano, a retroceder, voy a hacerles ver algunas puntuaciones. Tanto es cortísimo ese video. desde el inicio, hermano. Ok. Muchas Mire personas la se temática, ¿eh? preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? El plan de salvación nos proporciona la respuesta a esas preguntas. Ok, ¿puedes poner stop? Entonces ellos ya van a comenzar con una preposición de inducirnos a que el ser humano se pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estuvimos? Pero ellos ya lo hacen con una preposición, ya, ahí ya tienen un preconcepto. Ellos ya nos van a enseñar más adelante, tanto es cierto que la exposición que da este señor va a exprimir la idea que ellos ya tienen. Nosotros ya hemos visto en las escrituras de dónde venimos, ¿verdad?
de la descendencia de Adán y Eva. De ahí venimos todos. La Biblia califica a Eva como la madre de todos los vivientes. Entonces, ya de ahí venimos nosotros. Que Dios es el creador, el dador de la vida, eso sí, pero nosotros venimos de descendencia de Adán y Eva. Somos creación de Dios en cuanto a lo establecido en las Escrituras en el libro de Génesis. El capítulo 2 nos muestra precisa y claramente cómo fue formado el ser humano y de dónde venimos nosotros. Y ellos van a ilustrar, o perdón, van a desarrollar su enseñamiento de una manera muy ilustrativa. Vamos a seguir viendo a continuación. ¿Puedes seguir poniéndolo, por favor? Vida preterrenal. Vida preterrenal. Ok, Antes de nacer en solamente un esta... ratito ahí. Ya digamos, el tema ya es bastante curioso, ¿no? Nos dice que hay una vida preterrenal. Entonces ellos siguen insistiendo que el ser humano no fue creado de la manera que nos dice Génesis en esta tierra, que lo formó de la tierra y que le dio vida. El espíritu, que es el soplo de vida, es el espíritu que da vida a ese pedazo de barro que Dios nos hizo. Y la mezcla o la fusión entre la tierra y el espíritu vino a formar un alma. Y es por eso que a nosotros se nos conoce un alma viviente. ¿Qué es el alma viviente? Eso ya lo estudiamos también en la doctrina cuando estamos refutando la doctrina de los testigos de Jehová, que ellos no creen en el alma. Y nosotros hemos visto que somos seres tripartidos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nuestras vidas tienen que ser irreprensible en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nosotros constamos de esos tres factores, se llama la tripartición del ser humano. Cuando Dios crea al hombre, lo hace explícitamente y demostrativamente y contundentemente. Génesis nos dice que lo forma de la tierra. No dice que lo hace un ser fantasmal. No dice que sí. Dice primero que el primer objeto o primer factor o primer instrumento que Dios utilizó, o primer sí, instrumento que Dios utilizó, o el primer material que Dios utilizó fue el barro, tierra, el polvo. Eso es lo primero que Dios utilizó. Segundo, lo que Dios utilizó para darle vida a este es como, por ejemplo, usted crea un carro y para darle pues funcionamiento le pone la benzina, ¿verdad? Entonces, en el caso de lo que Dios nos da es el espíritu. El espíritu es el soplo de vida, lo que nos da vida. Esta fusión crea lo que el ser humano es. El ser humano es su conducta, sus emociones, su pensamiento, su alma, conocido como alma. Entonces nosotros somos un alma metidos en un cuerpo. Y si estamos respirando y viviendo es por el soplo de vida. Entonces, en vez de los mormones plantean la formación del hombre, es que el hombre, antes de ser formado como materia, él fue formado primero espiritualmente, o sea, es como un fantasma. Veo ahí esos dibujitos que están ahí, inmaterializados todavía. Bueno, eso es porque ellos tienen esta proposición, o sea, ellos nos proporcionan esto. Esta es la idea de los mormones, cómo fueron los seres humanos en el cielo, antes de venir a la tierra. Ellos dicen que el ser humano llega a tener un cuerpo recién cuando Dios lo manda a la tierra y le da el privilegio de nacer como un ser humano y le pone un cuerpo. Y esa idea no existe por ninguna parte, porque nosotros hemos visto en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el capítulo 3 que Dios le formó al hombre pues de la tierra. ¿Ok? Entonces ellos no dicen, no, hubo una vida a la ellos dicen que hubo una vida preterrenal, o sea que como fantasma ya vivíamos en el cielo, ya vivíamos, dicen, en el cielo,
Yo no sé qué beneficios dicen ellos que no teníamos en el cielo, porque estar en el cielo es la meta del cristiano y ahí vamos a tener todos los beneficios, pero ellos dicen pues, no, que ya nosotros ya vivíamos en el cielo, ¿no? Como fantasmas ya teníamos, ¿y para qué venirnos a la tierra? No, ellos dicen, no, no, porque Dios tenía un plan de salvación. Y en este plan de salvación, como hemos podido ver la semana pasada, estaba involucrado ese plan de que el hombre desobedeciera a Dios para que Dios le permitiera venir a la tierra dándole un cuerpo material. Imagínense esa idea. O sea, como estábamos como fantasmas ahí en el cielo, ¿qué necesidad yo de venirme a la tierra? Ni loco, hermano. Yo ando viendo ahí cuándo me lleva el Señor. Si algún hermano me quiere hacer el favor, ¿no? Uno anda viendo cuándo irse con el Señor, pero ellos dicen no, pues que el propósito de Dios era que el ser humano desobedeciera a Dios para darle la oportunidad de venir a la tierra poniéndole un cuerpo y que en esta tierra iba a disfrutar de los beneficios, de las bendiciones y ser feliz. Pues de felicidad el hombre aquí en la tierra no conoce nada. Ya, ok, vamos a seguir escuchando entonces Tierra. lo que ellos pueden Vivíamos proponer. como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no éramos como nuestro Padre Celestial, ni podíamos llegar a ser como Él y disfrutar de todas las bendiciones de las que Él disfruta, sin la experiencia de vivir en la vida terrenal con un cuerpo físico. Nuestro Padre Celestial deseaba que todos nosotros pudiésemos llegar a ser como Él y así disfrutar de todas sus bendiciones. Él proporcionó un plan perfecto para lograr ese propósito. Este plan es conocido como el plan de redención, el plan de ¿Puedes felicidad. ponerle esto de hermano, por favor? Ahora, acabamos de escuchar donde dice, ¿no? Que esos seres que nosotros, como éramos fantasma en el cielo, no disfrutábamos, dice, de estar allá porque no éramos como Dios. Porque hemos visto, se recuerda en los escritos de ellos, que nosotros podemos llegar a ser como Dios, no en el sentido de carácter, ¿eh? Porque la Biblia nos dice que imitemos a Dios, ¿verdad? Pero en el sentido de carácter. ¿Verdad? Ellos no lo llevan a ese sentido, ellos lo llevan a ser como Dios en el sentido literal, porque ellos creen que ese ser que nosotros adoramos, al Dios Todopoderoso, ellos creen que era un ser que vino a caminar una vida perfecta y que en determinado planeta del universo vino a ser establecido como un Dios. Esa es la idea de ellos. Por eso este Dios, y como hemos visto también ese tema de que hay una madre celestial, si hay un padre celestial y hay una madre celestial y ellos son los que hacen hijitos celestiales, ¿ve? Hijitos espirituales, perdón, es hijitos espirituales. Y esos hijitos espirituales son fantasmas que están en los cielos y que podemos llegar a ser como Él, como Dios, hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Como Dios. Pero para llegar a ser como Dios, tenemos que tener, tuvo que haber inventado la obra de salvación a través, porque Dios quería que el hombre pecara para que le diera un cuerpo y que a través de ese cuerpo viviera una vida perfecta en esta tierra a través del credo en Jesucristo. Es una mezcla de ideas tan torpe, pero bueno, es así como le estoy narrando, ¿no? Que a través de Jesucristo para salvarnos y hacernos para caminar en perfección, esforzándonos. Y el final de eso es llegar a ser como el Padre en la forma divina, según ellos. Lo que relata la Biblia es que Cristo Jesús vino a nuestras vidas para ayudarnos a vivir una vida, a desarrollar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Un carácter santo, un carácter justo, un carácter lleno de amor. Eso es lo que vamos a desarrollar. Pero jamás, jamás en la idea, hermano, la Biblia relata que Jesucristo vino para darnos
ese entendimiento de vivir una vida perfecta porque vamos a ser igualito al Padre Celestial en cuanto a la naturaleza divina, vamos a ser como dioses, dicen ellos. Eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia, eso está escrito en los libros que ellos tienen y en el libro de Mormón. Ahí está escrito ese tipo de conceptos. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo este dibujito. El plan de misericordia, el plan de salvación. Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador y Redentor, pero Lucifer se convirtió en el enemigo de este plan y se rebeló contra el Padre. Satanás fue desechado de la presencia de Dios y de acuerdo al albedrío, la facultad de elegir, podíamos decidir si seguir a Jesucristo Ok, un ratito o ahí, a Lucifer. hermanos. Entonces él dice, ¿no? O los mormones dicen que pues Dios soltó en la mesa el plan de salvación y que Jesucristo se ofreció, pero Satanás no quiso y Satanás quería y por eso fue arrojado. ¿Dónde está eso? Que Satanás quería salvar la humanidad. ¿En qué parte de las escrituras está escrito eso? O sea, ellos, más adelante vamos a ver el relato, ¿ya? Porque lo tengo escrito también, porque ellos lo tienen escrito y vamos a ver esa página. Pero estamos viendo este dibujito porque esto, hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender que ellos dicen, llegan a la conclusión que Satanás fue arrojado del cielo porque se opuso a la salvación que Dios había establecido. No, vamos a leer después por qué fue arrojado Satanás y no porque se opuso a la salvación. Satanás fue arrojado del cielo porque quería ser como Dios, que son aspectos muy diferentes. Satanás, ¿qué le importa a la humanidad de salvar? Pero ellos tienen elaborado una idea, unos pensamientos que parece ser que lo han sacado de su gran teólogo, el Chavo el Ocho, porque es increíble las cosas que ellos llegan a decir en sus escritos que vamos a leer más adelante. Sigue proyectándolo, por favor, hermano, que ya va a acabar esto y después vamos a ver el segundo video. Ok, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es su canal oficial. ¿Vio? Yo no le estoy poniendo un video extraño de cualquier hermano que haya querido hacer quedar mal a los mormones. No. Eso es su video de ellos, ¿ya? Eso es su video de ellos. Hoy vamos a ver ya una cuestión un poquito más seria porque aquí se van a tratar un texto bíblico. El segundo video. Una de las preguntas más importantes de la vida es, ¿de dónde venimos? Es una pregunta poderosa que ha sido contestada por profetas antiguos y modernos. Los mormones, correctamente llamados miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que antes de nacer en la tierra vivíamos como espíritus con Dios, nuestro Padre Celestial. En la presencia de Dios aprendimos sobre su plan de darnos a cada uno la oportunidad de venir a la tierra a recibir un cuerpo físico. Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, aprendió una verdad sobre la realidad de la vida preterrenal cuando Dios le dijo: «Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué». Al nacer, todos recibimos un cuerpo físico, Que un pero ratito puede poner esto, hermanos. Ahora, aquí ya, como yo le decía, es ya más interesante porque ellos tocan uno de los versículos más emblemáticos que van a utilizar, supuestamente que da lugar a que la Biblia está queriendo decir de que antes de venir a la tierra ya había una vida preterrenal en el cielo como fantasma, como todo lo que hemos argumentado ya. Y ellos tocan un versículo muy importante que sí está en la Biblia, es el único versículo que van a tocar de la Biblia, porque no, todo el resto de los versículos que van a argumentar son solamente de la Biblia del Mormón y de los libros doctrinales que tiene el Mormón. Ahora, usted va a decir, aquí, hermano, pero ahí está en la Biblia, está en la Biblia. Eso vamos a leerlo ahora en cuanto a
cuando leamos este enseñamiento de la vida preterrenal de una manera escrita. Lo vamos a leer después. Ahora sigamos escuchando lo que siguen diciendo. Niño de Dios, no podemos recordar las experiencias que tuvimos en la presencia de Dios antes de nacer. Esto permite que la vida en la tierra sea un tiempo de probación, una oportunidad de aprender acerca de Dios y desarrollar nuestra fe en Él mientras nos preparamos para volver con Él. A algunos les cuesta entender que su existencia anterior a la vida en la tierra puede haberse olvidado. El no poder recordar los años de la primera infancia no significa que no hayamos existido, comido, jugado, reído e interactuado con familiares y amigos. Lo mismo sucede con nuestra existencia Stop un ratito, preterrenal. hermano. Ahora miren, ellos aluden a la idea de como no tenemos recuerdo de la vida que tuvimos en el cielo, en esa existencia preterrenal como fantasmas, ellos hacen una paragonación a nuestra infancia, ¿verdad? Cuando éramos bebés y ellos van a aludir a esto, ¿eh? Así como el ser humano cuando es bebé y llega a desarrollarse y a crecer no se recuerda qué leche tomaba, no recuerda que si su mamá le cuidaba o no. Ellos dicen, pues igual nosotros, ahora que estamos en la tierra no recordamos para nada. Miren esa proposición que nos, que nos avientan ellos para que supuestamente creer que hubo una vida preterrenal. La Biblia nos dice que clara y específicamente el ser humano fue creado en el jardín del Edén, en la tierra, de la tierra fue formado. Y ahí fue establecido, y ahí lo mandó que se multiplicara, que se procreara. No existe en ningún lugar que hubo una vida preterrenal, una vida que estuvimos como fantasma y en el cielo, y que hubo la necesidad que Dios creara al hombre en forma de fantasma para que pecara y así a través del pecado nosotros viniéramos a tener un cuerpo terrenal en esta tierra y en la perfección por la fe en Jesús poder llegar a ser como el Padre Celestial, como un Dios. Imagínense esa absurditez, hermano. ¿No? Porque es absurdo. Lo más delicado es que ellos acaban de tocar un texto que vamos a analizarlo. Sigue, por favor, Nuestra proyectando. existencia antes de nacer como seres mortales en la tierra. Vivimos, crecimos y aprendimos en la presencia de Dios, pero no podemos recordar esas actividades. Nuestra vida terrenal tiene un propósito. Dios mismo dijo, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Nuestras experiencias preterrenales en los cielos y nuestras experiencias en la tierra forman parte del plan de Dios de bendecirnos con inmortalidad y vida eterna. Este plan se llama Plan de Salvación y lo presentó el Padre Celestial a todos sus hijos en la vida preterrenal. Ese plan requería que un Salvador sufriera y muriera por nuestros pecados. Jesucristo lo aceptó voluntariamente y nació en la tierra con ese propósito. En ese plan también es vital la facultad de cada persona de usar su albedrío para elegir, ya sea que se arrepienta y se prepare para volver a Dios o no. El propósito central de haber nacido en esta tierra es la oportunidad de seguir progresando y ser más semejante a nuestro Padre Celestial y recibir todas sus bendiciones. Este proceso empezó en la vida preterrenal, sigue hoy en la tierra y de acuerdo con nuestro deseo de obedecer los mandamientos de Dios, seguirá después de volver a Él. Un profeta moderno de Dios dijo, «Nada nos sorprenderá más cuando pasemos el velo hacia el otro lado, que comprender cuán bien conocemos a nuestro Padre y cuán familiar nos es su rostro. ¿De dónde venimos? Antes de nacer, vivíamos en presencia de nuestro Padre Celestial. Allí y aquí aprendemos acerca de Él y tenemos la oportunidad de mostrar fe en Él en nuestro camino de regreso a nuestro hogar celestial. Ahora ya lo sabes. Ahora ya lo sabemos, dicen ellos, ¿no? Ahora, tomemos cuidado en los textos que van a ver la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Como hemos podido ver, como le decía, que es importante que recordemos el estudio sobre todos los textos, pues los textos que leímos la semana pasada, la explicación bíblica de inspirada de Dios dice todo otro tipo de cosas
los mormones y que no tiene una aplicación teológica seria, doctrinal, en cuanto a lo que es la Biblia clásica, la cual manejamos nosotros. No existe esa explicación por ningún lado, solamente lo tienen los mormones, esa vida preterrenal. Ahora, no sé si me puedes proyectar, hermano, donde dice la vida preterrenal. Vamos a ver el link. Ahora sí vamos a leer. Página oficial siempre de los mormones, ¿eh? Esa es siempre la página oficial de los mormones. ¿Veo? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok. Mire, su, cómo ellos comienzan a querernos dar a entender el concepto de lo que es la vida en sí espiritual en Dios, ¿no? Vida prete- vida preterrenal. Véase también dice concilio de los cielos, guerra en los cielos, hombres, principio. Todos esos son temas que tienen los mormones. Esos son temas que tienen los mormones. Concilio de los cielos, que es un tema muy peculiar, es increíble cómo han desarrollado ese tema. Guerra en los cielos, hombres y principio. Ahora, lo que nos interesa es ver la vida preterrenal. Ahora, la vida que tuvimos antes de nacer aquí en la tierra, todos los hombres y las mujeres vivieron con Dios como sus hijos espirituales antes de venir a la tierra como seres mortales. A esa vida a veces se le llama el primer estado. ¿Dónde le encuentra eso? En la Biblia de ellos. Se llama Abraham capítulo 3 versículo 26. Ahí encuentra este concepto de lo que nos acaban de mencionar. Si lo puedes explicar, por favor, vamos a leerlo. Gracias, hermano. ¿Sale o no sale? Écolo. Dice, y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado, y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Abraham 3:26. Aunque si ese nombre lo encontramos en los relatos de nuestra Biblia clásica, pero para ellos ese nombre es un libro escrito en la Biblia de los mormones. ¿Me entiende? Es un libro que lo tienen ellos en la Biblia de los mormones. Cosa que este libro no existe en los cánones que tenemos nosotros. En la Biblia clásica normal no existe este libro. Pero en la Biblia del Mormón, ahí sí existe Abraham 3:26 para dar a entender que la posición que ellos tienen de que existió una vida preterrenal, sí está en la Biblia, dice, pero en la Biblia de ellos está, no en la Biblia de nosotros. En la Biblia de nosotros nos dice que cuando Dios creó al hombre lo hizo de la tierra y lo hizo vivir en la tierra. Y de ahí venimos todos nosotros de los primeros hombres, de Adán y Eva. Sigamos, si puede quitar ese. Ok. Cuando Dios fundó la tierra, se regocijaron todos los. Ok, ahora mire, tome atención. Aquí sí es ya más delicado la cuestión porque el texto que van a mencionar a continuación es un texto bíblico. Y vamos a ver a qué alusión tiene este texto bíblico. Si es así como ellos dicen o qué es lo que nos enseña la Biblia. Texto bíblico de la Biblia clásica, Job capítulo 38, verso 4 al verso 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Verso 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora,
Cuando se refiere a este texto, hermanos, cuando Dios creaba y fundaba la tierra y todo eso, el universo y todo, y en el libro de Job, en el verso 7, capítulo 38, verso 7 dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios, no alude a ese sentido de nosotros, porque no está aludiendo al ser humano. Ahí lo que nos está queriendo decir el relato en el libro de Job es que esos hijos de Dios eran los ángeles. Los ángeles existieron antes que nosotros. Antes de la raza humana ya existían los ángeles. ¿Me entiende? Ya existían los ángeles ya. Así que dile a la persona que está a tu lado, no eres lo primero que Dios creó, ya existían los ángeles. Ya existían. Entonces, cuando dice ahí, cuando Dios creaba el universo y todo lo que podemos ver, visible e invisible, las cosas, los ángeles se regocijaban de la grandeza, de la gloria de Dios. Y a ellos se les llamaba también hijo de Dios en cuanto a creación. Todo lo que Dios creó, pues como el ser humano en cuanto a creación es hijo de Dios, pero en cuanto a espíritu, espiritualidad, solamente los que creen en Jesucristo son llamados hijos de Dios. Por eso es que los ángeles son considerados también hijos de Dios porque Dios los creó. Y los ángeles son antes de los seres humanos, hermano. Antes de los seres humanos. Ok, puede quitarlo, hermano, por favor. Sigamos. El espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Vio? Entonces ellos siguen insistiendo. Aquí también la cuestión es más delicada porque van a tocar siempre textos bíblicos de la Biblia tradicional. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, si lo puede explicar por favor. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien la dio. ¿Vio? No dice que Dios creó primero el espíritu y después la tierra. Dios ahí nos está diciendo, y el espíritu vuelve a Dios que la dio. O sea, si dice que la dio es porque ya había algo que le precedía. Si el espíritu viene a ser dado, entonces ya había algo que le precedía. ¿Qué es lo que le precedía según el relato bíblico de Génesis capítulo 2 antes de que fuera dado el espíritu? ¿Qué le precedía? El cuerpo. El cuerpo fue formado primero y después le fue dado el espíritu. Entonces, el espíritu, que es el soplo de vida, que es la vida del hombre, esa es la que vuelve a Dios que nos dio, pero no como fantasma, sino el soplo de vida. La vida regresa a Dios que la dio. ¿Me entiende? Ese es el soplo de vida, regresa a Dios, porque de Él es el soplo de vida, el espíritu. Y regresa a Dios. Pero ellos suponen que el espíritu es lo que ellos nos acaban de mencionar en esos videos que hemos proyectado, que ellos dicen pues que no, que nosotros en el cielo hemos sido espíritus y Eclesiastés 12:7, ellos dicen que pues por eso es que nosotros creemos que Eclesiastés 12:7 dice que los espíritus, o sea, nosotros regresamos a aquel, o sea, vamos a regresar a Dios porque Él es el que nos dio. Y lo que no entienden es pues que Dios dio el Espíritu. ¿A quién le dio el Espíritu? A ese pedazo de barro que estaba formado. Y cuando nos morimos, ese pedazo de barro viene a ser barro otra vez. Y esa vida, ese soplo de vida es el que regresa a Dios. Lo que viene a ser condenado y juzgado o salvado es el alma. El alma es el ser humano. La tierra vuelve a la tierra. El espíritu, que es el soplo de Dios, vuelve a Dios. El discurso es el ser humano, ¿a dónde te vas? Cristo lo dijo de esta manera, ¿no? No temáis a aquel que puede matar el cuerpo o la carne, la tierra, mas temáis a aquel que puede condenar en el infierno vuestra alma. No dice vuestro espíritu, dice vuestra alma. ¿Por qué no es condenado el espíritu? Porque el ser humano, hermanos, no tiene el espíritu que es el soplo de vida, que es la vida,
pero no es espíritu, es el alma. Venimos a ser seres espirituales cuando Jesús viene a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que es diferente. ¿No? Entonces, si hay alguno de nosotros que no está captando o entendiendo, pues después del culto me puede preguntar y yo le extiendo este concepto. Pero lo que no está diciendo ahí en Eclesiastés 12:7, no está diciendo que nosotros somos espíritu y que volvemos en espíritu. No, ahí nos está diciendo el espíritu vuelve a Dios que le dio, o sea, el soplo de vida, como lo hemos leído en Génesis 2. Dios le dio soplo de vida y vino a ser el ser humano un alma viviente, dice. ¿Ok? Tomen mucha atención, por favor. Ahora vamos a seguir viendo otro texto. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire, dice, ¿cómo puede ser posible que Dios haya conocido a alguien si todavía no estaba en el vientre? Entonces quiere decir, ellos dicen, no, quiere decir que ya existía. Y entonces lo que nos van a proponer ellos es que ya existía como espíritu, como un fantasma. Entonces vamos a ver este texto, por favor. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y entonces ellos aluden esta palabra, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Cuál es, digamos, la interpretación o la alusión que ellos le dan? ¿A qué aluden ellos? Que ellos están diciendo, ¿no? Dios está diciendo, ellos dicen así, que Dios está diciendo claramente que antes que Jeremías fuese formado en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía. Pero ellos dicen, no, como fantasma, como nos mencionaron, ¿verdad? En el video que vimos nosotros, sacaron este texto, Jeremías 1:4, perdón, 1:5. Y antes que nacieses, dice, te santifiqué. O sea, ellos están diciendo que la palabra santificar es algo así como que lo hizo limpio o como que lo hizo puro. Y después dice, y te di por profeta a las naciones. Ahora mire, para poder entender bien ese texto, hermanos, para poder entender bien ese texto, vamos a proyectarlo en la versión NTV. No sé si me podrías hacer el favor, hermano. Versión NTV. Como hemos estado viendo, pues por ninguna parte de las escrituras nos dice que existe una vida preterrenal. Entonces ya eso es la base que tenemos que tener para poder interpretar estos textos. No podemos tomar una doctrina tan importante como esta tomando textos excluyendo de lo que nos está diciendo literalmente la base fundamental. Texto que tenemos que llegar a entender es NTV. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Entonces escúcheme, no hay absolutamente ningún tipo de problema en lo que Dios quiere hacer con la vida de un ser humano antes de que naciera. Pero acá en ninguna parte nos dice que Jeremías estaba como un fantasma en el cielo, esperando que Dios le diera un cuerpo y para que sea un profeta en la tierra. La traducción TLA dice de esta manera: yo te elegí antes de que nacieras, ¿vio? Eso es lo que quiere decir. Yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Eso es lo que nos está queriendo decir la versión Valera, la versión NTV.
yo te elegí antes de que nacieras. O sea, Dios había determinado, destinado que Jeremías, al momento de nacer, ya Dios había determinado que lo iba a servir, que le había permitido nacer para servirlo. ¿Ok? Eso es lo que Dios había determinado. Eso se llama la omnipresencia, la omnisciencia y la soberanía de Dios. Dios había determinado eso, que cuando Jeremías naciera, lo iba a tener que servir a Dios. Ya Dios había determinado eso. O sea, el momento de nacer Jeremías ya estaba consagrado para Dios porque Dios había dicho. Yo te elegí, por eso dice, ¿no? Yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. ¿Ok? Entonces, esto no está diciendo pues que Dios estaba viendo allá a Jeremías en el cielo como un fantasma y que lo había apartado para que darle un cuerpo y sea, no. Dios lo que está diciendo aquí en este libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, es que él había determinado, ¿verdad?, de que cuando naciera Jeremías, le sirviera a Dios. Dios había determinado eso. ¿Ok? Y no tiene nada, aquí no dicen absolutamente nada de lo que nos están queriendo proporcionar los mormones. ¿Ok? No dice acá absolutamente nada que hubo una vida en el cielo, como fantasmas, como espíritus, no. Acá nos está diciendo simplemente que Dios es soberano, que Dios había determinado que cuando naciera Jeremías, pues lo tenía que servir. Ya estaba ya para el servicio de Dios. Por eso, si usted estudia el libro de Jeremías, usted se va a dar cuenta que Jeremías en determinado momento, Señor, toda su vida, en determinado momento de su ministerio, en tantos peligros que se metía por predicar el verdadero mensaje de Dios, pues su mismo pueblo lo torturaban, lo pisoteaban, lo golpeaban, lo querían hasta matar, lo hinchaban y todo. Y en un cierto momento Jeremías dijo, Señor, yo voy a callar, ya no voy a hablar más de ti, me voy a callar, dice Jeremías. Y Jeremías, él mismo escribe y dice, ¿no? ¿Cómo podría yo callarme, Dios, de ti? O sea, me desespero por proclamar tu palabra. ¿Cómo podría callarme? Dice Jeremías. Mi corazón no me deja tranquilo. Entonces eso nos da a entender, pues, hermano, de que Dios lo había destinado para ese servicio de una manera exclusiva, ¿no? Dios había permitido que naciera Jeremías solo para servirlo al Señor. Y esto, hermano, no es solamente nuevo para Jeremías, pues nosotros podemos ver que el mismo Pablo nos dice que hay quienes tienen ese don de la continencia, digamos, de no poder, de no querer casarse y de no querer tener mujer solo por servirle a Dios. Esto usted lo puede encontrar en la primera letra a los Corintios en el capítulo 7. ¿Me entiende? O sea, que Dios ha escogido determinadas personas de no casarse para que le sirviera solamente a Dios, ¿verdad? Algunos de los que ya están casados, ya, a mí, hermano, a mí me ha escogido para no casar. Ya estás casado ya. Tienes que servirle casado, ¿no? Entonces, en el libro, como le digo, en la primera letra de los Corintios, capítulo 7 dice pues que algunos ya han nacido ya sin el deseo de casarse, sin el deseo de querer tener mujer, con tal solamente de querer servir a Dios. Y esto ya dice Pablo, pues este es un don que Dios le da. O sea, que Dios lo ha apartado solamente para servirlo. Este es el mismo significado, lo que estamos leyendo acá. Tiene la misma aplicación. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Eso sí no les sabría decir. Lo único que sé es que Dios hace como Él desea.
Él tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. ¿Entiende? A nosotros nos ha dado el privilegio de poder conocer el Evangelio y de permitirnos ser sus hijos y también de servirle. Claro que algunos no quieren servir, pero Dios nos ha escogido para eso, para que le sirvamos. Esto es lo que nos dice todas las escrituras. Desde antes de la creación, de la fundación del mundo, Dios nos ha escogido. ¿Me entiende? Eso vamos a seguir leyendo ahora. Ahora, hay que tener mucho cuidado, hermanos, en lo que exponen estas personas que tratan de hacernos creer que lo que están enseñando es veraz y es contundaz y que sí es así, porque están utilizando nuestra Biblia clásica. Hay que saber interpretar y hay que saber entender en lo que nos está diciendo las escrituras correctamente, ¿no? Ya hemos visto que nuestra base, el fundamento de nuestra base, o sea, lo que tenemos que tener como fundamento para poder interpretar todo el resto de los textos, es lo que leímos la semana pasada. Génesis capítulo 2 nos dice que no existió una vida de fantasma en los cielos, sino que Dios creó al hombre de la tierra y en la tierra estuvo por siempre. ¿Ok? Esa es la base de nuevo. Ahora, teniendo esa base ya podemos interpretar esto correctamente. Jamás vamos a llegar a esa locura que llegan los mormones. Ok, vamos a seguir leyendo, por favor, hermano. Antes que te, ahora, linaje suyo somos, Hechos 17:28. Eso casi no quiere decir nada, lo que vamos a leer a continuación es lo más delicado. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3 al 4. Esto, mire, ¿eh? Efesios capítulo 1 de 3 al 4. Bendito sea el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Para qué nos escogió el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo? Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero nos ha escogido antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora vamos a ver las otras traducciones para que podamos entender esto. No nos olvidemos de nuestra base doctrinal, que es Génesis capítulo 2 y capítulo 3, ¿no? Nunca nos olvidemos. Cuando ya tenemos esa base bien clara, vamos a poder interpretar correctamente estos otros textos, que no nos dice para nada que nosotros vivíamos pues como fantasmas en los cielos. Ok, ok. Versión NTV. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Tome en consideración eso. La versión TLA dice: Demos gracias a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes del crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos, un ratito, verso sucesivo, para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlos desde el principio. ¿Vio? Entonces, ¿cuál es ese escogimiento que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo? Es que eso era su plan, que siempre fue eso su plan. Eso se llama el plan de lo que Dios había determinado por la eternidad. Salvar a la humanidad
a través de su Hijo Jesucristo. ¿Me entiende? Por eso es que el verso 5 es muy importante entender. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como sus hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. ¿Me entiende? O sea, él es Dios, él sabía, para Dios, hermano, nosotros tenemos que entender una cosa, que Dios no vive en los cronos, o sea, en los tiempos. Dios no es un Dios de cronos, de tiempos. Dios es un Dios atemporal. Nosotros, los seres humanos, vivimos en el cronos, o sea, vivimos en los tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Nosotros vivimos, pero Dios no vive en ello. Para Dios todo lo que ha sucedido, está sucediendo, sucede en el mismo momento, porque Dios no está viviendo en los tiempos, en el tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. No, Dios no vive en los tiempos. Por eso es que Dios, hermanos, su plan de Dios de salvación, no es que, perdón, la caída del hombre no es que le agarró por sorpresa a Dios. Dios sabía de antemano todas las cosas que iban a pasar, todas las cosas que iban a pasar. Dios lo sabía. Para Dios nada de lo que pasó en la caída del ser humano, de lo que las consecuencias de las atrocidades que iba a ser humano, nada de eso fue nuevo. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía todo lo que iba a pasar. Y es por eso que dispuso a su hijo, porque eso por eso dice, el hijo mismo dijo, ¿no? Nadie me quita la vida a mí, sino yo misma la doy. ¿Por qué dice Jesucristo que yo misma la doy mi vida? Porque Él es Dios. Porque en Filipenses capítulo 2 nos dice que Él, siendo Dios, no estimó cosa que aferrarse, sino que se hizo como nosotros, los seres humanos, para salvarnos. Y que a través de Jesucristo nosotros venimos a ser salvados. Pero esta salvación ya Dios lo había siempre estuvo en su determinación, salvarnos a través de su Hijo Jesús. ¿Me entiende? Por eso es que el término que utiliza la versión TLA es muy importante. En el verso 5 dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Pensado, ¿vio? Que él siempre supo todas las cosas y que él pues quería que la humanidad caída, perdida, desordenada, tenga la oportunidad de ser salvado a través de su Hijo. Ahora entendemos lo que nos está queriendo decir ahí, porque en ninguna parte de la Biblia está escrito eso de que nosotros ya existíamos como fantasmas en el cielo antes de venir a la tierra. Lo han malinterpretado estos textos que nos están queriendo mencionar los mormones, porque la Biblia es clara donde nos dice, hermanos, que el ser humano fue creado de la tierra, vivió en la tierra, le mandó Dios a que se multiplicara. La Biblia dice que Eva es la madre de todos los mortales y que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte a todos nosotros. ¿Vio? Y la misma Biblia dice que el primero que fue creado fue Adán, lo hemos visto, y que Eva fue creada del hueso, de la costilla de Adán. Y en la tierra, todo pasó en la tierra, en el jardín del Edén. ¿Ok? Todo pasó en la tierra en el jardín del Edén. Por eso ahora, ¿cómo se interpretan esos versículos? Pues teniendo claro que el ser humano no, en ninguna parte de la Biblia enseña que estuvo como un espíritu en el cielo. La Biblia nos dice claramente que fue creado en la tierra, vivió en la tierra y aquí se multiplicó en la tierra. Desobedeció a Dios aquí en la tierra y tuvo consecuencias terribles y de todo que Dios había determinado siempre, en la eternidad, Él había determinado salvar esa humanidad por más desobediente y rebelde que sea a través de Jesucristo, claro. Por eso es que dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo
para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo. ¿Vio? Ahora podemos interpretar correctamente cuando ya tenemos la base principal por el cual podemos entender el resto de los textos. Porque si yo voy a tomar este texto como base, entonces ¿cómo hago a explicar Génesis capítulo 2? Cuando la Biblia me dice que el hombre fue formado de la tierra y fue puesto en la tierra y que se multiplicara en la tierra, ¿no? Entonces, la base es al revés, la base es lo que nos dice Génesis y de ahí partimos para entender e interpretar correctamente este texto. Ok, sigamos leyendo, por favor, hermanos, su link de los mormones. Debemos obedecer al Padre de los Espíritus. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Mire lo que nos dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Vio? Entonces ellos cada vez que encuentran esos textos, espíritus, entonces ellos siempre aluden a eso, ¿no? A que Dios, pues, nos creó primero como espíritus en el cielo. Acá no tenemos ningún problema nosotros de recordar que Dios es el Padre de los Espíritus, porque Él es el Dios que nos creó. Ahora vamos a ver en las traducciones las otras para poder tener un entendimiento más claro sobre este texto. Ok, tomemos atención. La versión NTV dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? ¿Vio? No dice de lo que éramos espíritu, el Padre de nuestro espíritu, o sea, de la vida, y así vivir para siempre. Verso 10, mire lo que dice, tome atención, ¿eh? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Verso 11, mira lo que dice. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Traducción TLA, verso 9, hermano, por favor, tomemos atención. Dice, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros lo respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. ¿Vio? Ahora, un ratito ahí. Ahora entiende a qué se refiere cuando dice Padre de los Espíritus, porque Él es nuestro Padre. O sea, ¿qué son espíritus? Vida. O sea, somos seres vivos. ¿Y quién es el que nos creó? Dios. Y estamos en Cristo. Por eso nos dice, ¿no? Si nosotros respetábamos a nuestros padres terrenales aquí en la tierra, ¿cómo no vamos a respetar, dice, a nuestro Padre celestial? ¿Cómo no vamos a respetar a nuestro Padre Celestial? O sea, estaríamos realmente cuerdos si no respetamos a nuestro Padre Celestial. Cuando la versión Valera o la versión NTV menciona la palabra espíritu, habla en cuanto a lo que es el ser humano, la naturaleza del ser humano, no a ese concepto que tienen los mormones, a ese fantasma, no. Habla sobre lo que es el ser humano. Por eso el verso 10 sigue diciendo, cuando éramos niños nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros.
Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. ¿Vio? Nos dice que vamos a llegar a tener el atributo de Dios, de su divinidad. No, nos dice para hacernos santos como Él. ¿Qué es ser santo? ¿No? Eso es lo que, o sea, Dios nos corrige, dice, para hacernos santos con Él, para tener una vida justa, una vida intachable, una vida recta. Verso 11 dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos en bien. Así que la persona que está a tu lado acepta el castigo. que te, que te va a ir, te va a hacer bien porque vas a desarrollar un carácter santo, ¿no? Si nuestros padres verdaderamente, pues un padre con uso de razón, un padre normal, un padre a menos con principios, cuando corrige a sus hijos, los corrige para que sean correctos, para que les vaya bien en la vida. Entonces dice, y los veneramos, dice, ¿no? Ahora, si Dios nos corrige, ¿qué nos corrige para qué? Para torcernos, para hacer lo que se nos da la gana. No, nos corrige para que verdaderamente viviéramos una vida santa, una vida agradable a Dios. Para eso está la corrección. Hay quizás más de uno, hermano, entonces el que me tiene que corregir es Dios, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo ahí cuando se refiere a la palabra espíritu, se refiere a la persona en sí. Ahora, volvamos por favor a su link de los mormones. Ok. A los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado en prisiones eternas. Judas 1:6, eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. El diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis 12:9. Tampoco no tiene aplicación sobre lo que estamos leyendo ahora. Fueron llamados y preparados desde la fundación del mundo. Eso es alma en la Biblia de ellos, está 13:3. Fueron llamados y preparados de la fundación del mundo. Cristo, dice, contempló la vasta expansión de la eternidad y todos los huestes del cielo antes que el mundo fuese. Doctrina y convenios, si lo puede explicar, por favor. Esa, la D y la I significa doctrina y convenios, capítulo 38, verso 1. Eso está en los escritos de los mormones. Eso no es Biblia, eso no es ni siquiera una literatura cristiana, eso es exclusivo de los mormones. Así dice el Señor vuestro Dios, Jesucristo, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el mismo que contempló la vasta expansión de la eternidad y todas las huestes seráficas del cielo antes que el mundo fuese hecho. ¿Yo? Siempre ellos, cuando se menciona ese tipo de conceptos, pues este ya es un libro de ellos propio, un capítulo de ellos, y que han puesto ese tipo de palabras ahí, aludiendo de que sí ha existido una vida preterrenal, ¿no? De que hemos sido como fantasmas en el cielo. Y que no tiene nada que ver, como ya lo hemos explicado. Sigamos, por favor. Dice, también el hombre fue en el principio con Dios. Y esto está solamente doctrina. Vamos a ver eso, doctrina y convenios, capítulo 93, verso 29. Dice, también el hombre fue en el principio con Dios, la inteligencia, o sea, la luz de la verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Sinceramente, pues, ese Doctrina y Convenios, capítulo 93, verso 28, es un texto que descuadra lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
No nos dice que en el principio el hombre estaba con Dios. También el hombre fue en el principio con Dios. Eso no existe en la Biblia. Ese es un texto que tienen ellos solamente donde dice doctrina y convenio, ¿no? Entonces eh, el hombre para definir tal como ellos lo están definiendo ahí, tendrían que ponerle el hombre espíritu. En sí, en realidad tendrían que poner el hombre espíritu, porque cuando ya abran la palabra hombre, es un calificativo ya a un ente materializado. Y si arriba en el cielo ya estaba un hombre, no pudo haber existido ese concepto jamás, jamás, porque el ser humano todavía no había sido creado en el principio. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Jesucristo, el único hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, ¿por qué ellos dicen que en el principio estaba el hombre? Porque ellos aluden que Jesucristo también vino a ser un ser perfecto y que pues estuvo desde el principio como un espíritu, ¿verdad? Porque ellos consideran a Jesucristo un espíritu también, hermanos, y que le dio cuerpo en la tierra y vivió una vida perfecta y ahora es un Dios. ¿Me entienden? Ahora sigamos leyendo. Los otros textos son el mismo principio. Tienen, en el principio dice, se escogieron espíritus selectos para ser gobernantes en la iglesia. Mire esto, ¿eh? Tome atención. Doctrina y convenios. 138 de verso 53-55. Ahora dice, el profeta, mire, el profeta José Smith y mi padre Urim Smith y Brian, John y John Toiler, Wilford Welferdor y otros espíritus selectos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos a fin de participar en la colaboración de los cimientos de la gran obra de los últimos días. Incluso tome atención a esto, hermano, incluso la construcción de templos y la efectuación en ellos de la ordenanza para la redención de los muertos también estaban en el mundo de los espíritus. Observe que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en. Imagínese semejante barbaridad, ¿no? O sea, solamente eso usted lo va a encontrar en los escritos de ellos, hermano. En los escritos de ellos van a decir, ¿no? En los escritos de ellos, no, ya había algunos espíritus en el cielo selectos, o sea, únicos, que Dios les iba a dar un cuerpo para que sean gobernantes en la iglesia. Y extraño caso, ¿quién es? José Smith. ¿Y quién es el que escribe todos estos libros? ¿Sabe quién es el que escribe todos estos? José Smith. Entonces, yo escribo mi libro y puedo poner, ¿verdad? Yo desde el cielo, yo fui escogido como un selecto. Y ahí está escrito. En doctrinas y convenios está escrito esta semejante aberracidad, hermano, que ese espíritu especial que tenía ahí arriba, había espíritus especiales, ¿no? Y uno de ellos se llamaba José Smith, el otro, bueno, Smith, el otro Brian, el otro Taylor, el otro, mírelos, esos selectos, esos espíritus selectos. Tenían ensayo seguramente, pero bueno, versículo 58, mire lo que dice, perdón, 54. Incluso la construcción de templos y efectuación en la ordenanza para la redención de los muertos también. Perdónenme, quiero ver el verso 53, verso 53 dice, para nacer en el cumplimiento de los tiempos a fin de participar en la colaboración del cimiento de la gran obra de los últimos días. ¿Vio? Ellos tienen semejante aberración
de decir que desde la eternidad ya Dios había determinado que esos espíritus electos que iban a ser encarnizados en Smith y en el resto de su liderazgo, era para los últimos tiempos, para revelar a la gente cuál era la verdadera religión, el verdadero plan de Dios. Y ellos nos están enseñando este tipo de cosas, imagínense. Imagínense que nos están enseñando ese tipo de cosas. Ahora, antes que termine la hora, yo voy ahora a refutar todo ese tipo de cosas. Ya hemos explicado los textos bíblicos que ellos han dicho. Ahora estamos viendo el concepto de sus propias páginas. Después le mando yo este link y usted va a ver ahí los versículos que no tienen nada que ver. Mire, esos versículos que usted ve a continuación, doctrina y convenios, eso no está en la Biblia. Usted va a ver ahora también Moisés capítulo 3 verso 5, eso tampoco está en la Biblia. Aunque si el nombre Moisés está en la Biblia, pero como libro no. En veces en la Biblia de los mormones sí está escrito ese nombre como un libro. Moisés 6:51 y Abraham 3:21 al 24. Todo eso está solamente en la Biblia de los mormones, ¿no? Así cualquiera pues le gana, un boxeador le puede ganar un manco así de fácil, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Ahora, lo que vamos a ver si ese es el evangelio que predicaron los apóstoles, pues hermano, semejante veracidad, ¿verdad? Si ese es el evangelio que predicaron los apóstoles. Ahora, eh, si puedes poner, si puedes poner, hermano, si el apóstol Pablo enseña todo este tipo de cosas, ¿no? Primeramente dice, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13. Sí, ok, vamos a leer la versión NTV. Dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. La traducción TLA dice, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. Entonces Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Ahora yo quiero decirle una cosa, o quiero preguntarle una cosa, hermano. ¿Usted cree que el apóstol Pablo ha enseñado semejante tontería como están enseñando los mormones? Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste. O sea, lo único que tienes que aplicar y que tienes que creer es lo que te he enseñado, Timoteo, le dice. ¿Y usted qué cree? Que Pablo le ha enseñado, hermanos, que nosotros existíamos como fantasmas ahí en el cielo y que Dios nos ha creado, que Dios decidió que el hombre pecara porque era el plan de Dios, porque si no, no nos hubiera dado un cuerpo terrenal, un cuerpo aquí humano y no nos hubiera... ¿Eso cree usted que enseñó? ¿Dónde enseña Pablo esa semejante tontería? Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrate al modelo. En la versión Dios habla hoy lo dice mejor todavía. No sé si lo puedes poner. La versión Dios habla hoy. Ok. Versión Dios habla hoy. Mire lo que dice. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido. Lo único que tiene que seguir Timoteo es la sana enseñanza que recibió ¿de quién? De Pablo. Eso es lo único que tiene que practicar, lo único que tiene que creer, lo único que tiene que enseñar, lo único que tiene que adoctrinar es la sana enseñanza que recibió del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo jamás enseñó esas aberraciones que están mostrando los mormones. En ninguna parte. Si hay un mormón que me pueda decir que Pablo enseñó esas cosas, entonces yo me haría mormón, hermano.
Pero Pablo siempre enseñó que Jesucristo vino a morir por nosotros, que nosotros somos pecadores y que, por ejemplo, Romanos capítulo 5, capítulo 6 nos habla que por el primer hombre que Dios creó, Adán, entró el pecado y por el pecado la muerte. ¿Me entiende? Y Pablo lo califica como un ser ya formado, materializado, no como un ser espiritual. Y Pablo, en referente a todos sus enseñamientos, a su discípulo Timoteo le está diciendo, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido. Eso es lo único que tienes que creer y aplicar. Ahora, también 1 Timoteo 1 del 3 al 6, mire lo que dice. Ahora, mire lo que dice. Del 1. Perdón, del 3 al 6. Ok, gracias. Cuando partía hacia Macedonia, te rogué que te quedaras en la versión NTV, te rogué que te rogaras ahí en Éfeso y que pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Estos solo conducen a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Mire, el propósito de mi instrucción es que que todos los creyentes sean llenos del amor que brote de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Pero algunos, dice, no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. ¿Vio? Lo más absurdo, hermanos, que puede existir es que hay grupos religiosos que contradigan lo que enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La versión TLA lo dice de esta manera. Si puedes ponerlo el verso 3, por favor, vamos a leer. Dice, cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso y ahora te lo vuelvo a pedir. Ahí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. ¿Vio? Pregunta, ¿lo que enseñaron o lo que enseñan los mormones sobre la vida preterrenal es una doctrina apostólica? ¿Algún apóstol ha enseñado eso? Que nosotros tenemos que creer que existimos en el cielo y que Dios decidió que el hombre cayera en pecado para que nos diera un cuerpo. ¿Quién enseñó eso? Yo estoy seguro que usted ha leído los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de Santiago, los escritos de Judas, los escritos de Juan. Yo sé que usted los ha leído eso y que yo sé, estoy más que seguro que usted los ha leído los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Yo sé que usted ha leído el libro de Apocalipsis. Quiero preguntarle, ¿usted ha encontrado ahí semejante barbaridad? Hermano, mire lo que dice Pablo. Ahí hay personas que enseñan, dice que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Y si hay enseñanzas falsas, porque hay enseñanzas verdaderas. ¿Y cuál es la enseñanza verdadera? ¿Lo que yo quiero que crean? ¿Lo que yo quiero convencerlos? No. Lo que Pablo y los otros apóstoles nos han enseñado. Ahora es, o tengo que seguir lo que enseñaron los apóstoles que Jesucristo escogió, o tengo que creerle a este supuesto Smith que se levanta incluso que dice que él era un espíritu especial que Dios lo iba a enviar al final de los tiempos. Imagínese. Y pervertido todavía el hombre porque tenía un montón de mujeres. Un espíritu especial. Sí.
Primero de Timoteo del 6, mire lo que dice esto. Vamos a leerlo primero en la versión Biblia de las Américas. Primero de Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Tome atención a los textos que estamos leyendo, hermano, porque estamos leyendo textos apostólicos. ¿Me entiende? Textos veraces, textos de lo que Dios quiere que nosotros practiquemos y creamos y vivamos. ¿Ok? Primero de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5. Biblia de las Américas dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Mire, lo más perverso que puede existir es que se levante un hombre y diga, Dios me ha hablado, me ha dado la palabra verdadera de Dios y la que ya estaba por años, esa no vale. Esa no vale. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Smith se levanta un día y dice, señores, señores, miren, ya dejen de practicar esa Biblia, la que ha estado por años. Ya, esa ya está trufada, ya está ensuciada. Lo que tienen que creer es lo que yo les voy a decir. Y Pablo dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene, dice, un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Eso fue lo que hizo Smith. Eso es la historia de Smith. Si usted no me crea, mire la película de Smith. Se puso a contradecir todo lo que enseñaron, hermano, históricamente la doctrina de Jesucristo. Toda la doctrina se puso a contradecir. Pero lo más interesante son las otras versiones. Mire, la versión NTV, mire cómo lo traduce. ¿Ah? Es interesante, incluso la última traducción que vamos a leer después es importante ver. La traducción NTV lo traduce de esta manera, mire. Versículo 3 al 5, mire. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. ¿Vio? ¿Y qué? ¿Por qué no siguió la sana doctrina Smith? Porque dice, ay, es que no estoy de acuerdo aquí, no estoy de acuerdo allá. Hay aquí una confusión, aquí otra confusión. Y pues, él cumple esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. No hay persona más arrogante, hermano, que pueda decir, Dios me reveló la sana doctrina. Ahora lo que tienen que vivir es lo que yo digo. Semejante arrogancia, al punto que hemos leído que era un espíritu especial que estaba en el cielo. Imagínense eso. Qué especial este hombre. Súper especial. No digo muchito. Dice, dice, cualquiera que enseñe algo diferente a esto es arrogante y le falta entendimiento. ¿Qué es lo que le faltaba a Smith? Entendimiento, hermano. Una persona incluso no letrada, de bajo condición académica, apenas sabía leer y escribir, creo. No es que creo, eso lo dice el relato de su biografía. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra.
Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Mira lo que sigue diciendo el verso 5. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. ¿Vio? No, Smith dice, no, 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 no. Los que siguen viniendo después de mí todavía, no, 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 no. La Biblia, no, no. Sí, algunas cosas sí, pero casi todo está mal de la Biblia. Está mal. Imagínense. Y hay gente que le sigue, son millones los que le siguen. Para estar ahí hay que tener la mente corrompida, literalmente hay que tener una mente depravada, una mente que no está bien para estar, para seguir ese tipo de cosas, hermanos. Mire la palabra de Dios para todos, se lo voy a leer esto, ¿ya? Palabra de Dios para todos, que ya el hermano ya se anticipó, eso está bien. Así tiene que ser, pilas, 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 porque tengo hasta las 2 de la noche. Dice, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dígame si eso no es extraño, esa barbaridad que están enseñando. ¿Alguien después me puede explicar si no es algo extraño eso? No, de que lo más extraño que he escuchado en mi vida es que Dios quería que el hombre cayera en pecado para darle un cuerpo. Bueno, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta dedicada a Dios. Verso 4. Ah, por supuesto, una vida recta y dedicada a Dios, ay nomás, una vida recta y dedicada a Dios, la doctrina de los mormones no lo tiene para nada, ¿eh? Ellos tienen un estilo liberal de vivir su vida como se les da la regalada gana, que tienen apariencia de piedad, pero de piedad no tienen nada, hermano. Eso se los puedo asegurar. La sana enseñanza, la verdadera enseñanza que dejaron los santos apóstoles de nuestro Señor y que lo encontramos solo en esta Biblia, esa es la que nos lleva a vivir una vida recta dedicada a Dios. Esta, no esa cosa que ellos han inventado. Por eso es que si usted ve casi todos los miembros de esa congregación, de esa organización de los mormones, viven como se les da la gana. No, café no, Coca-Cola no, pero sí una bailadera, una rumbandiera, una borrachera. Café no, Coca-Cola no. Tome entonces Guaranabacus. Café no, Coca-Cola no. Pero ahí que se metan una de perreo, merengueo y chateo y salsa. Y es aberrante las cosas que hacen. Tienen discotecas ahí debajo de sus mismos templos. ¿Cómo sabe usted, hermano? Porque me invitaron, pues. ¿Qué quiere que haga? ¿Eh? Me invitaron. Y como yo soy chismoso doctrinal, que yo soy chismoso doctrinal, chismoso, ya, no le digo nada. Verso 4 dice, esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Si usted lee la biografía de Smith, usted va a ver que era considerado una persona que venía de un ambiente de, de adivinación, de prácticas de brujería, con poco intelecto, perdón, con poca formación educativa. Esos maestros, dice, se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con, están obsesionados con cuestiones
y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultas y malas sospechas. Mira lo que dice, perdóneme, y malas sospechas. Y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan dígame si no tenía una mente perversa ese señor. ¿Cómo puede tener no sé cuántas decenas de mujeres tenía ese hombre? Peleas constantes, tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. ¿Usted sabía que una de las religiones más potentes económicamente en el mundo, cuál es? ¿Cuál es? De los mormones, hermano, de los mormones. A nivel mundial es una de las entes religiosas más poderosas económicamente. ¿Me entiende? Más económicamente. Ellos son casi dueños del sur de la América, de los Estados Unidos. Esos económicamente son fuertes. Y si usted ve, mire, extraño caso, que cuando usted está comenzando a ir a esta organización o a esta religión o a esta secta, uno de los primeros enseñamientos que le van a dar, ¿sabe qué cosa es? A que usted tiene que dar dinero. Diezmo, 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 dinero, dinero, dinero. Una de las primeras enseñamientos que toman. Dios mediante, vamos a seguir observando. Tengo muchos tantos otros textos. Yo sé que usted quiere seguir ahí chismeando conmigo, un chisme doctrinal, ¿verdad? Pero Dios nos permita estar en vida todavía hasta el próximo capítulo, el otro jueves. Y le pido por favor, hermano, que oremos mucho, estemos constantes en estos estudios. Usted va a ver, pues, si usted revisa, yo sé que usted es un estudioso de la Biblia, y si usted revisa todos los escritos de los apóstoles, usted no va a encontrar jamás semejante horrorosidad de lo que ellos escriben, de lo que ellos enseñan. Así que Pablo dice, si no se conforman y no siguen esta doctrina que le estoy enseñando, tienen la mente corrompida, la mente depravada, la mente perversa. Es gente ignorante, dice Pablo. Se cree saber que sabe algo, pero no sabe nada. Y lo que cree y lo que dice son nada, son tonterías, lo dice Pablo. Entonces, cuando habla con un mormón, usted le tiene que decir, ¿usted cree más a Smith que al apóstol Pablo? Eso es lo que le tiene que decir. ¿Usted cree más a Smith que al apóstol Pablo? Y que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder comprender y entender lo que son las cosas de Dios. Estudiemos mucho la palabra de Dios. Por favor, estemos muy atentos en los momentos, en los días de culto, en las horas de culto. Eh, los domingos estamos estudiando que tenemos que dedicarnos y ejercitarnos para la piedad. Eso significa esfuerzo y dedicación intenso y profundo, devocional a las cosas de Dios. Y le voy a pedir, por favor, que para las próximas veces estemos bien organizaditos y bien atentos a nuestro estudio, pues conectando constantemente la telecámara y no tener estas dificultades. Algunas hermanos me han pedido algunas cosas sobre la telecámara y pues ahora es entendible, algunos hermanos me comentan, pero nosotros tenemos que dedicarnos bien a lo que tenemos que hacer y hacerlo muy bien, como debemos de hacer. Hay hermanos que están en otro país, pues es entendible, la diferencia de horario es bastante, ya que estén conectados es una gran bendición y que estén escuchando y entendiendo es una gran bendición, pero no es así para los hermanos que estamos en Roma. Así que la Biblia nos dice y nos exhorta que tenemos que ejercitarnos para la piedad, cada vez más dedicados, más precisos y más estables y más disciplinados. Entonces, hermanitos, vuelvan a escuchar este estudio.
es muy importante y así poder ayudar a estas personas a que vengan a la verdad.